El tema es sobre la disciplina en la iglesia. Sabemos que en nuestro medio siempre todo genera que tiene que haber una disciplina, ¿cierto? En los hogares debe haber disciplina. Si no hay disciplina en el hogar, es total confusión, hay problemas, hay dificultades. En una empresa, si no hay un orden, si no lo que se estipula que se debe hacer en medio de ese lugar, pues va a causar caos. Amén. Hay horarios, hay un establecimiento de normas, hay muchas cosas que se tienen que cumplir. De igual manera, en un sector, en medio de la iglesia, en cada sitio, en cada lugar, siempre va a haber la necesidad de una disciplina. Si no hay disciplina, hay desorden. Amén. Amén. Yo le pregunto a usted esta noche, si a usted le dicen, para usted, ¿qué significa la palabra disciplina? ¿Usted qué diría? Orden. Usted me dice orden. Reglas. Obediencia. Otro me dice obediencia. Reglas. Otro dice reglas. Normas, estatutos. Normas. Estatutos. ¿Qué más? Cuando de pronto usted toma a un niño y lo disciplina, ¿usted qué está haciendo? Lo corrige, ¿verdad? Entonces, corrección. Si usted le hace una corrección al niño, ¿qué está manifestando en la vida de él? Está manifestando valores. Cambios, transformación. Cambios. Si hay cambios, ¿qué pasa en él? ¿Su vida está siendo qué? Edificada, transformada. Está siendo educada. Amén. Entonces, miren lo que sucede. Cuando hay disciplina, se manifiesta en que una educación. Hay una guía, hay una dirección. Si de pronto usted va a un diccionario, usted encuentra que disciplina es castigo. De pronto a muchos esta palabra no le agrada. De pronto otro dice que encuentra disciplina es reprender. Y alguno cuando escucha la palabra reprender, piensa que es insultar, ¿verdad? O tratar duramente. Pero resulta que reprender no es tratar duramente, ni golpear, ni insultar,
sino de una manera amorosa, de una manera tierna, se acerca a esa persona y se le indica en lo que se está equivocando, se le confronta para que ella reaccione y tome otra actitud. Amén. Porque muchas veces hemos equivocado esa parte cuando de pronto usted dice, sí, yo lo reprendí. Pero cuando dice yo lo reprendí, yo lo insulté, yo lo grité, yo lo maltraté. No, ese no es el significado de eso. Reprender es atraer a la persona de una manera amorosa, de una manera tierna, o sea, considerándote a ti mismo, colocándote en el lugar de esa persona. ¿Cómo querrías tú ser tratado para que la voluntad de Dios y la bondad del Señor sea manifiesta? Amén. Amén. Miren cuán importante es que cuando esto se imparte en nuestros medios, cuando esto se imparte, vemos que la manifestación de Dios. Si vamos al plano natural, cuando usted ve a un policía en la calle, por ejemplo, dirigiendo el tránsito, y él está allí, ¿qué ve usted en él? Ve autoridad. El hecho de que él se coloque allí, porque él se puede colocar allí y las personas no le pueden hacer caso, pero él se coloca allí y comienza a dirigir el tránsito, y hay una autoridad de Dios sobre la vida de él, y él comienza a indicar hacia los lugares donde se deben dirigir los vehículos. Amén. Y todos atienden, y el desorden de pronto que había en ese momento se detiene, la dificultad que había cesa, y hay una paz, hay una tranquilidad. Todo llegó de la manera correcta. Amén. ¿Por qué? Porque él está en autoridad, él está dando una orden, las personas están siendo obedientes y se está viendo un fruto de lo que él está realizando. Amén. Amén. Mire, para que una persona de pronto ella ejerce una disciplina en algo, ella lo realiza para que los otros le sigan y atiendan a lo que ella está manifestando. Esa persona primero tiene que ser obediente. Si esa persona no es obediente, en lo que él está realizando no se le van a sujetar. Amén. Sino que va a haber en ese momento un desorden y nadie le va a atender. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Amén. Amén. Bueno, vamos a mirar ahora propósitos de la disciplina. Propósitos de la disciplina. Uno de los propósitos de la disciplina es promover de tal manera para que un caído se arrepienta.
Bueno, hay varios propósitos. Aquí anotamos este. Promover de tal manera para que un caído se arrepienta. Muchas personas en un momento dado pueden caer en pecado, ¿verdad? Nunca la disciplina es para destruir una persona. La disciplina es para restaurar. Amén. Y lo que está llevando siempre, de pronto aquí colocamos, dice, castigar al creyente para que se manifieste restauración. No queriendo decir con eso que va a la persona a acabar con ella, sino para que ella reaccione, se vuelva a Dios, reconozca su pecado y se arrepienta de todo corazón. Amén. Si eso es lo que está promoviendo y lo que la disciplina quiere en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Si esto no se da, si no hay esta limpieza, esta acción en medio del corazón, pues puede influir en todo el entorno, puede influir en toda la congregación. O sea, una de las cosas importantes para que no se apague el fuego en medio de la congregación. La Escritura nos habla a nosotros de que un poco de levadura leuda toda la masa. Si se permite un poquito de pecado en medio de la congregación, ¿qué va a ocurrir? Se afecta todo. Entonces, un poquito de ello afecta. Y muchas veces puede suceder que de pronto la congregación no se está dando cuenta y una sola persona está en pecado y están ocurriendo cosas en medio de la congregación y no se sabe por qué, pero de pronto el Señor lo saca a la luz y es la manera para limpiar y que aquello sea manifiesto y el lugar de Dios sea santificado. Amén. Entonces, en cualquier aspecto, en este momento estoy hablando de esto y me está viniendo a la mente algo. Puede suceder a nivel de liderazgo, puede suceder a nivel de una persona que no tenga cargo, puede ser cualquier hijo de Dios, pero como está allí, eso va a afectar. Yo recuerdo que en una oportunidad, un hermano, él estaba en pecado, nadie lo sabía, pero el Señor sí. Y estábamos en una santa cena. Y el Señor habló a través de un hermano. Y decía, arrepiéntete de tu pecado. Y volvió y le decía, arrepiéntete de tu pecado. Y le decía, le decía un lugar específico. Vamos a suponer que le dijera, estás allá sentado en el rincón. Y la persona estaba allí sentada. Y Dios le estaba hablando. Y esa persona no se arrepentía, sino que seguía en su pecado. Le decía, si no te arrepientes, la mano dura viene sobre tu vida porque te da oportunidad. Y aquel varón estaba allí y haciendo. Y yo recuerdo que eso pasó y como que todos nos quedamos como sorprendidos. Pero ¿a quién le está hablando esto? O sea, el culto había estado muy bonito, un mover de Dios bien especial, pero Dios sabía lo que estaba pasando. ¿Sabe una cosa? Cuando hay pecado, la gloria de Dios se mueve. ¿Por qué? Porque Él está limpiando. Y como está limpiando, Él está quemando y Él quiere sacar a flote lo que está sucediendo. Y quiere limpiar su era. Y de pronto ese día fue un mover de Dios en medio de la escuela dominical bien glorioso. Hubo sanidades, hubo milagros, de todo.
pero era para que hubiera una reacción favorable de aquella persona y se volviera a Dios, pero no, se entregó más al pecado. Y ya después de mucho rato, un día cualquiera lo expresó. ¿Pero qué fue? Que se vio como arrinconado y ya tuvo que confesarlo. Y miren, la palabra del Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso lo dice primera de Juan 1:9. Entonces, cuán importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa actitud, y que no solamente pecado puede ser adulterio, fornicación. Hay muchas cosas que pueden ser pecado: la mentira, el de pronto difamar a alguien, calumniar, andar en falsedades, en engaños, tantas cosas que pueden ser pecados. Y el Señor está viendo nuestro corazón, está viendo nuestra vida, y Él quiere limpiarnos, y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta, y que es una de las cosas que quiere. ¿Para qué? Para que haya restauración. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ver esa restauración cada día? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. De igual manera, otro propósito es para que los miembros vivan en armonía. Me perdonan un poquito la letra. Para que los miembros vivan en armonía. Y otro para que sean columna y fundamento de la verdad. Amén. Si hay disciplina, hay armonía. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Qué dice allí? Búsquelo en la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 133? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, ¿y el Señor cómo va a enviar todo eso? Si hay armonía, amén. Y si hay armonía, es porque la limpieza de Dios está manifiesta, amén. Él está corrigiendo y el pueblo se está abriendo, amén. Una de las cosas, ¿verdad?, es que el pueblo de Dios sea columna y fundamento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y si Cristo es la verdad y Cristo está en nosotros, amén, cuán importante, ¿verdad?, que lo tengamos en cuenta, de que si Él es eso, la verdad tiene que estar en nuestras vidas. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, la verdad tiene que estar en nosotros. Si la verdad está en ti y tú haces conforme el propósito del Señor, tú vas a ser un instrumento efectivo para Dios. Tú vas a ser un instrumento efectivo para Dios, y de igual manera
va a haber confianza en la iglesia. Cuando hay esa disciplina, la persona va a ser un instrumento, ¿verdad?, efectivo en las manos del Señor. Ella va a poder moverse, va a poder hacer, va a poder desarrollar el plan del Señor, va a poder hacer todas las cosas conforme Él lo tiene dispuesto. Amén. O sea, esa persona es íntegra para el Señor. Amén. Y fíjense, de pronto hablando de íntegro, usted me dirá, bueno, pero, de David no se decía que era íntegro y él pecó. Sí, él pecó, pero él reconoció su pecado delante del Señor. Entonces, cuando una persona reconoce su pecado, reconoce su condición delante del Señor, ella es íntegra. Y al ser tan transparente en la presencia del Señor, Él va a ser un instrumento efectivo para Dios. Entonces, cuando eso se da, hay confianza en medio de la iglesia. Porque saben que el Señor está ahí, que el Señor se está moviendo. Amén. Yo le pregunto en esta hora, ¿será que usted piensa en algún momento que Dios puede revelarle a alguien algo que haya sucedido sin que lo haya visto? Amén. Amén. Dios lo puede hacer. Mire, en una oportunidad, por eso le decía ahorita, cuando muchas veces la gloria de Dios se mueve para empujar a aquella persona que ha hecho algo indebido y lo reconozca delante del Señor y confiese su pecado y se aparte y cambie su vida y su vida se restaure. Es algo como que tan tremendo. Una persona estaba en una vigilia, pero de pronto ya su condición espiritual no era la misma. Estaba en una vigilia muy linda, se sale de la vigilia, y cuando se sale de la vigilia en la madrugada, se encuentra con alguien conocido. De pronto tendría alguna relación con esa persona. Se encontró con ella y venga, pero nadie lo sabía. Hubo una actividad y de pronto en medio de esa actividad el Señor ministró algo bien especial, que hasta parecía que ya Cristo venía, de la manera como Él se estaba moviendo. Y de pronto, bueno, todo pasó. Y el pastor dijo en ese momento, aquí hay alguien en pecado. Qué tremendo discernimiento, ¿verdad? Él dijo, el Señor se está moviendo y esto se está dando así de esta manera, pero aquí hay pecado, no sé qué es. Y él le dijo al Señor, Señor, muestra qué es lo que está pasando. Al día siguiente se presenta una hermana. Dice, pastor, yo tuve un sueño, pero no sé, me da temor decirlo. Y él le dice, dímelo. Y le empieza a decir, es que yo vi tal hermana que salió de la vigilia y se fue a un lugar con otra persona y pecó. Yo no sé si son cosas mías. Y él le dijo, gracias, y oró por él y ella se fue. Y él llegó y llamó a la persona, no le dijo, tú esto, no, sino que le dijo, confiesa tu pecado, porque Dios ya lo sacó a la luz. ¿Qué hiciste tal día? Porque la hermana le dijo la fecha. Y ella rompió a llorar.
Y llegó y le dijo, yo eso se lo comenté a otras hermanas, pero ellas me dijeron, queda entre nosotras. Pidámosle perdón al Señor y queda entre nosotros. Yo digo, sí, pues entonces tanto eres disciplinada tú por lo que hiciste y ellas por encubrir el pecado. Porque ellas no tenían por qué encubrirlo, ellas tenían que decirte a ti, vaya y confiéselo. Amén. Amén. Mire, hay una malicia del diablo cuando alguien hace algo. Te voy a decir algo, pero no se lo repitas a nadie. Y de pronto usted no sabe qué le va a decir. Y usted en ese momento, de pronto de una manera incauta, de una manera ingenua, dice, sí, no, yo no le voy a repetir lo que... Y cuando usted se ve que le están diciendo una situación delicada, pero como usted ya... Sí, entonces se queda así que no sabe qué hacer. Lo que yo le estoy diciendo es porque en una oportunidad me sucedió. Cuando la persona me está diciendo esto, yo dije, no, yo no acepto que tú me digas que no diga nada, porque yo no sé qué me vas a decir. Y si tú me vas a decir algo delicado y que yo no puedo ocultarlo, no, yo no me comprometo. Y entonces le dije, bueno, si es que cometiste pecado, mejor no me digas nada, vaya, dígaselo directamente al pastor. Pero a mí no me diga nada porque yo no voy a quedar involucrada, yo no voy a quedar aquí de esta manera y ya participando. Y la persona se me quedó así. Entonces, y yo de pronto, yo me acerqué a los días al pastor y le dije, pastor, ¿alguna hermana se ha acercado a usted y le ha dicho esto? No, bueno. Hay una hermana que se acercó a mí y me dijo que le iba a decir algo, pero yo le hablé así. Entonces de pronto dirá, ay, mi hermana es muy chismosa. No. Porque yo en ese momento, yo hacía parte de la junta de la iglesia. Y ella lo que quería era que yo le tapara lo que yo hubiera hecho. Entonces el pastor llamó a la persona. Y la persona me confesó contra ella, había cometido un pecado. Entonces, mire muchas veces de la manera como el enemigo se mueve y actúa para meterse en medio del pueblo del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces, si hay limpieza en la iglesia, si hay esa actitud, hay confianza en el pueblo de Dios. Amén. Porque las cosas se están haciendo bien. Amén. Ahora vamos a mirar, vamos a recordar cuáles son los propósitos de la disciplina en la iglesia. A ver, digan, recuérdeme uno. Promover de tal manera para que el país se requiera. Amén. ¿Qué otro? Miembros vivos en armonía. Amén. ¿Otro? Amén. ¿Qué otro más? Amén. ¿Quién dijo algo por allí? Ser columna y fundamento de la verdad. Amén. Bueno, ahora vamos a mirar objetivos de la disciplina. Propósitos de la disciplina, hemos visto algunos. Amén. Vamos a mirar objetivos. ¿Cuál cree usted que puede ser un objetivo de la disciplina en la iglesia? ¿Cuál cree usted? Pero como la disciplina en la iglesia es en cuanto a la parte del pecado, Vivir en santidad.
Pero la hermana dice vivir en santidad. A ver, ¿alguien más dice algo? ¿Cómo? Crecimiento. Que haya crecimiento espiritual. Yo le comento algo. Si hay pecado en la iglesia y la disciplina se manifiesta, como lo que te comentaba ahorita, y la persona es colocada allí, la llamada, es restaurada, a llamarla, ¿qué se está haciendo en medio de la congregación cuando esto sucede? A ver, analicemos. Hay un pecado. Esa persona es llamada. La disciplina, ¿verdad? Cuando eso sucede, ¿qué ocurre? O al hacer esa acción de disciplinar a esa persona, pero para llevarla a una restauración, ¿qué se está haciendo? Se está confrontando el pecado, se está también arrancando o desarraigando el pecado del medio de la congregación. Amén. Entonces, es una, ¿verdad?, uno de los objetivos importantes. Amén. Aquí decía la hermana, para que haya crecimiento espiritual. Amén. Cuando se cuida esto, se cuida de la vida espiritual de la iglesia, hay crecimiento. Entonces, es un objetivo muy importante. Si hay esa limpieza, se cuida la vida espiritual y hay crecimiento en medio de la congregación. Amén. Hay un avance, no se estanca, sino que avanza, avanza. No hay un detenimiento allí. Amén. A ver. Es comparable con lo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba y Dios le ordenaba a Moisés: debes arrancar el mal del pueblo. Y incluso en las leyes quedó estipulado, y Moisés siempre finalizaba: de esta manera se va a arrancar el mal del medio de la congregación. Amén. ¿Y cómo lo arrancaba? De una manera bastante particular, asesinando a la gente, arrancando, que nada más arrancar el mal. Amén. Y ahorita nosotros estamos, ¿qué? Bajo la gracia, ¿verdad?, del Señor. Entonces mire cuán importante, ¿verdad?, que nosotros miremos esto de ver la manifestación del Señor. O sea, allí en ese momento se está haciendo de esa manera, se está actuando así, pero miren hasta dónde Dios da oportunidad de que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Él. En aquellos instantes era algo, ¿verdad?, bien fuerte, ¿verdad?, tajante, pero aún sigue dando oportunidad. Amén. Ahorita, ¿verdad?, recuerdo a veces cuando Dios de pronto dice palabras contra, estamos hablando de disciplina en la iglesia, pero puede pasar, ¿verdad?, en medio de una nación, en medio de un pueblo. Dios da una palabra para ese pueblo, para esa nación. Si ese pueblo se vuelve a Dios, Dios detiene su mano de juicio. Dios detiene lo que habla para ese lugar y se ve la misericordia de Dios. En muchas oportunidades nosotros queremos que esa palabra que Dios dijo se haga una realidad, pero tenemos, ¿verdad?, siempre que pedirle al Señor que tenga misericordia y que ese pueblo se vuelva a Dios. Amén. Para que se vea lo que Dios quiere hacer en medio de esa nación. ¿Usted se acuerda lo que pasó con Nínive? Amén. Que Dios le habló a Nínive y el profeta quería que se cumpliera, que lo destruyeran. Amén. Y hasta le dio rabia, se fue
cuando eso acontece, cuando eso se da, ese pueblo se vuelve a Dios. Dice que ayunan todos, ¿amén? Los bebés, todos ayunan y la mano del juicio se detiene. De pronto, a muchos años más tarde, vino otra generación y de pronto esa generación no se arrepintió y ahí se cumplió la palabra. Pero cuando hubo arrepentimiento en esa época, se detuvo la mano del juicio de Dios. Muchas veces puede haber una palabra, algo fuerte de juicio para un lugar, para una persona, para un sitio en especial, pero si hay un arrepentimiento sincero, una conversión total, Dios detiene su mano del juicio. Amén. Entonces muchas veces, y miren, el juicio comienza por casa. Amén. ¿Y cuántos somos aquí casa del Señor? Amén. O sea que el juicio comienza por nosotros. O sea, cuando Él empieza, ¿qué? A corregirnos. Entonces, Juan, ¿verdad? Que entendamos esto, lo tengamos en cuenta en todo momento. Otro objetivo que podemos mirar, como decíamos anteriormente, evita que el fuego se apague. Evita que el fuego se apague. Cuando esto está, el fuego que se puede apagar en medio de una congregación. Amén. Y de pronto no saben qué está pasando, qué está ocurriendo, pero allí está pasando algo. Entonces, al estar manifestándose esto y dándose a conocer cómo es, va a evitar que eso se apague en medio. No vamos a mirar de pronto un concilio, no, en medio del cuerpo de Cristo. Evita que se apague el fuego. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pastor Alexis, cuando se habla de apagar el fuego, habla del avivamiento como iglesia o de la parte espiritual del creyente, del Hijo de Dios. Puede tomarse de las dos formas, individual o colectivo. ¿Ya? Porque si en un lugar hay pecado y no se discierne eso que está en medio del lugar, se va apagando el fuego, se va apagando. Si en una persona de manera individual hay el pecado, va mermando en su vida y va bajando, ¿verdad? Su vida en la parte espiritual se va enfriando. Amén. Entonces, mire que esta parte lo tenemos que analizar. Mire, muchas veces un resentimiento, una raíz de amargura, puede hacer que el fuego se apague. Porque a veces podemos pensar, no, adulterio, fornicación, esto, una raíz de amargura puede hacer que el fuego se apague en una persona o en un pueblo. Amén. Y la hermana comenta esto y recuerdo que hace muchos años yo recibí una llamada. Cuando recibo la llamada, pues la hermana está saludándome y de pronto ella me dice, ay, que me pasó esta situación. Y yo le dije, ven, detente, vamos a orar. Y yo empecé a orar por ella por teléfono. Aparentemente todo quedó bien. Me despedí de ella. Cuando yo voy al culto, no sé si era al día siguiente o a los 2 días, yo llego al culto y llego a la puerta. Yo comienzo a mirar a todos los hermanos. Entonces yo empiezo a oír una voz que me decía, todos son hipócritas, todos son unos falsos. Y yo dije, hay poder en la sangre de Cristo, o sea, dentro de mí. Y la voz me seguía diciendo, todos son falsos, todos son hipócritas. Yo me senté
me arrodillé en la última fila ahí en el piso a orar. Vuelvo y me siento hasta el culto y lo que era estaba ahí, seguía. Pasaron al predicador. Cuando el predicador está, dice, ¿lo ves allá? Ese es otro hipócrita, es un falso, no le crean a ninguno. Y yo reprendí, porque ¿qué me está pasando? Era el enemigo, ¿verdad? Moviéndose de esa manera para que yo le diera cabida. Eso fue un viernes, recuerdo yo. El día domingo, llego a la escuela dominical y yo estoy allí y de pronto me llaman, hermana, que la están llamando allá al segundo piso. Algo le había pasado a alguien y habían pedido oración por la persona y estaban varios hermanos en cadena orando por ella. Y empezaron a orar por la hermana abajo. De pronto, uno de los que estaba ahí, después de la oración, tuvo como una mala actitud y vino a traer la bautista y que orara y que ministrara. Y mira, y yo en ese momento dije, sí, es verdad. O sea, después de tanto como resistiendo, en ese momento dije, sí, es verdad. Cuando yo dije, sí, es verdad, se apoderó de mí una tristeza, algo horrible, que yo me sentía como que se me había colocado algo acá en las espaldas y que yo no podía. Yo bajé, yo sentía que me asfixiaba, yo buscaba como a alguien, yo no veía a nadie. Hermano, tanto fue lo que yo experimenté en ese momento que yo me salí del culto. Y cuando yo me salgo del culto, un carro casi me atropella. Y el del carro me dijo, Señor, ¿usted qué le pasa? ¿Qué no ve? Y yo caminé rápido. Yo cogí el bus, me fui para la casa. Cuando yo llego a la casa, yo encuentro a mi hermano en la casa. Y yo empecé allí a llorar. Y él me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y yo lloraba. Mi mamá en ese momento, ella estaba en vida, y ella me dice, pero mija, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron algo? Y yo nada más era llorar. Y de pronto mi hermano viene, me pone la mano sobre la cabeza y empieza a reprender espíritu de muerte, espíritu de destrucción. Y él, sin saber nada, empieza a decir, cuando aquella mujer te dijo eso por teléfono, aparentemente nada sucedió. Pero desde allí el enemigo comenzó a actuar para dañar tu corazón. Y en ese momento yo ¿cómo es que se llama? Empecé a llorar más, y él reprendió espíritu de destrucción, espíritu de muerte, y ya yo quedé bien. Cuando yo me vuelvo en sí, yo le dije, pero a mí ¿por qué me pasa esto? Y yo le comencé a contar y dice, cuando tú dijiste, es verdad, allí entró lo que fue a tu corazón. O sea, no era que había entrado un demonio, no, sino que en ese momento, o sea, esa opresión, la que estaba ahí en ese momento, yo estaba que abriendo un portillo, y si yo hubiera quedado así, quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Y mi hermano en ese momento me dijo, ten mucho cuidado. Cuando eso yo no estaba en liderazgo ni nada, y él me dijo, ten mucho cuidado, muchas cosas como cristiano pueden suceder, no te dejes envolver por nada, cuida mucho tu mente, todo, y no le des cabida a nada. Amén. Mire, por una cosa tan mínima, por una cosa sin importancia,
Y sabe que de pronto estaba notando que venía, después que me pasó eso con esa persona, o sea, no quería orar, no quería hablar con Dios, se estaba ¿qué? Apagando el fuego, me estaba debilitando espiritualmente. Por eso, hermanos, hermanas, iglesia, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar discerniendo los movimientos del enemigo. Amén. O sea, muchas cosas se pueden dar, muchas cosas se pueden manifestar. Amén. A ver, cuando dijimos, ¿verdad?, lo que significaba la palabra disciplina. Cuando una persona en medio de una congregación la colocan en disciplina, ¿para usted qué significa eso? O sea, si usted le dijera, defíname el acto de colocar en disciplina a una persona en medio de la congregación, ¿qué diría usted? Un acto de corrección. ¿Cómo? Cumplimiento de una labor. Cumplimiento de una labor. Bueno, se la digo de otra manera. Si esa persona estaba realizando una labor en medio de la congregación, ella pasa de un estado a otro. ¿Cuál? Digamos que deja de ejecutar esa labor y pasa de ejecutarla a sentarse. ¿Y cómo se llama eso? Pasa a un estado de inquietud, ¿verdad? Pero entonces, cuando no estaba quieta, ¿cómo estaba? Activa. Entonces, es el paso, ¿verdad? O es la acción que la persona de estar activo pasa a estar pasivo. Amén. O sea, es esa acción. Y que esa acción, eso va a ser hecho por los pastores. Amén. Una pregunta, pastora. De pronto aquí en la congregación ¿hay algún comité, algo junto con ustedes, cuando de pronto tengan que colocar a alguien en estado pasivo? No, por lo general estamos todos nosotros, oramos al Señor y ahí vamos a realizar. Amén. Bueno, ¿por qué hago la pregunta? Porque en algunos lugares hacen un comité, en otros de pronto hacen una junta, amén. O en otro lugar están como están los hermanos que son ellos solamente. Amén. Entonces pasa eso, de un estado activo a un estado pasivo. O sea, la persona cuando la colocan en disciplina, esa persona no puede recibir Santa Cena, no la puede tomar, ni ministrar en el altar. Está quieto. Amén. Y algunos se enojan cuando eso sucede, no lo aceptan. Amén. Yo le he contado al pueblo la experiencia que yo tuve. ¿Usted se acuerda del moreno que era perro mucho ahí en la central? ¿Se acuerda? Amén. Que le leyeron una resolución donde lo cortaron. Y dijeron que le entregaron su alma a Satanás. Sí. ¿Usted sabe ese día ahí? Sí. Yo estaba esa mañana en el servicio y fue algo tan impresionante cuando yo leo, perdón, escucho que están ahí. Él se llama Ulises y dicen el nombre y el apellido y dice: ha sido cortado por ser reiterativo en su pecado y por desobedecer la disciplina. Yo quisiera que usted le contara, porque para que ellos quieran, sepan, ¿no?, de que son historias reales. De pronto alguno dirá, el pastor se inventa unos trucos. Yo quisiera que usted nos contara eso. Amén, amén. Bueno, de pronto nos adelantamos un poquito, pero bueno, la excomunión es algo ya como que ya lo último, ya como que la última decisión, ya lo extremo. Y que eso se da cuando una persona, ella de una manera reiterativa ha estado en disciplina y no la cumple, sino que está en desobediencia y vuelve y cae en lo mismo. Entonces se toma esa decisión. Pero eso no es para que él se destruya, sino para que él se vuelva a Dios. Amén. Y se hace públicamente de que esa persona lo escuche y él pida perdón a
al pastor, ¿verdad? A los que le acompañaron en esa decisión y pide ayuda. Pero de pronto hay algunos que no lo hacen, sino que se enojan y se van o se apartan, no le hablan a nadie, ¿cierto? En esa oportunidad ocurrió eso porque era un señor que eso andaba de amorío en amorío y de fornicación en fornicación, y era lo mismo, lo colocaban en disciplina y aparentemente nada, otra vez, y sucedía eso. Antes de él hubo otro caso también de alguien que de la misma manera reiterativa, a él también lo dijeron en público, él se fue de la congregación, no lo vieron más nunca, se fue para otra congregación y de pronto en esa congregación lo aceptaron. Él dijo lo que le había sucedido y allá en esa congregación le dijeron que eso no se usaba, que eso era muy extremista, que no lo habían ayudado. Entonces, bueno, y él siguió congregándose allá y resulta que allá pues le hizo lo mismo. Entonces, cuando le pasó aquello, él vino corriendo donde el pastor y le comentó lo que le había pasado y le pidió perdón. Entonces el pastor le dijo, mi hijo tiene que levantarse, usted tiene que volverse a Dios de todo corazón, si no su alma se va a perder. Vea esto, y empezó a hablarle y él se restauró. Claro que él no se siguió congregando allá, pero fíjese, cuando hay un fruto de un verdadero arrepentimiento, aquel hombre, o sea, Dios después lo prosperó. Siempre, o sea, entraba a trabajar, se quedaba sin trabajo. Consiguió el empleo bien remunerado, Dios le dio una esposa, un hogar muy bonito, y ahí está. Y está en la congregación donde él pues, se fue. Y muy bonito, ¿verdad? O sea, hubo que restauración. O sea, este caso de comunión fue diferente. Se volvió a Dios, pidió perdón, porque eso no es para que, sino para que reaccionen, le entregan el cuerpo a Satanás. Amén. Hermana, bueno, yo sobre el tema siempre he tenido dudas. Yo vengo de congregaciones en la IS, en Córdoba, en todas las Caribe, y allá usaban un método extraño. O sea, primero se reunía el consejo de ancianos, se reunían los pastores, llamaban a la persona, lo apartaban de los cargos, pero el cuerpo de ancianos, los diáconos, todo el cuerpo de la iglesia ministerial, el liderazgo y todo, le hacían seguimiento constante a la persona. No lo dejaban a que de pronto la persona misma tomara como que la decisión de acercarse a la congregación, al arrepentimiento, como que lo animaban mucho a que volviera nuevamente a reintegrarse, como vi también el caso en donde pues lo exponían al público, la persona obviamente entraba en un proceso muy duro de vergüenza extrema, se iban de la iglesia muchas de las personas, y siempre tuve la duda de pensar, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacer las cosas en el tema de la disciplina? Pues no sé, ¿cuál sería? Porque siempre he tenido conflicto. Bueno, o sea, hay unos pasos que están en Mateo 18. Amén. Bueno, si quieren vayamos a Mateo 18. Gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 18. Versículo 15 al 20. Mateo 18, 15
al 20. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Mira, en la primera parte, en el versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Amén. O sea, ¿qué es lo primero que le dice? Ve. Amén. O sea, primero, el primer paso es ir, o sea, a la persona. Amén. Si esa persona, ¿verdad?, peca, ir a la persona, a hablar con ella. Dice: y estando tú y él solo. ¿Ven qué pasa? Si esa persona le llama, esa persona acepta su condición, su situación, dice: has ganado a ese hermano, has ganado a ese hijo de Dios, porque ese hijo de Dios se vuelve al Señor y atiende. Amén. Lo atiende lo que le está diciendo. Y dice: mas si no te oyere. Primero, ¿qué es lo que hay? Como una confrontación para que él reconozca su condición. Entonces dice: si no te oyere, entonces hay que buscar que 2 o 3 testigos. Entonces aquí dice: mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces ya ahí hay testigos. Si hay testigos que está confirmando, ¿verdad?, lo que está diciendo. Y más si esa persona, a pesar de lo que los testigos están diciendo, no lo atiende, no lo acepta y lo rechaza. En algunas congregaciones, esta parte que sigue, que dice: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. En algunos lugares, en algunas congregaciones, los pastores tienen otro grupo de personas con ellos, le presentan el caso, como decía el hermano, el grupo de ancianos, le presentan el caso, lo exponen, le dicen de pronto lo que los testigos expresaron, y aún hasta pueden hacer llamar nuevamente a esos testigos para que esos testigos digan y escuchan la parte de la persona. Si ellos le hablan, le indican, le aconsejan, y a pesar de eso él persiste en su negativa, entonces es cuando se presenta la parte de tenerlo por gentil y publicano. Hay algunos otros que no lo reúnen con ancianos, sino que presentan el caso delante de la congregación. ¿Ya? Entonces, a muchas vidas esta parte como que no agrada mucho. Amén. Porque puede ser contraproducente y personas que no estén preparadas para eso les puede hacer un daño. Entonces, por eso mejor lo hacen de esa manera. Amén. Y se puede, como dice, un chisme. Todo se compara el chisme, viene a señalar porque Exacto. no está limpio, Amén. viene a señalar. Y también hay esto, ahora que el hermano dice chisme, yo una vez leí en un libro que hablaba sobre la disciplina,
Y eran casos que se habían presentado en los Estados Unidos. Personas que confesaron su pecado y resulta que se lo dijeron a una determinada persona, o sea, vamos a suponer al pastor o a una persona que era cercana al pastor. Y ella le había dicho, bueno, por favor, yo no me siento de pronto capaz o fuerte para ir a decírselo al pastor, dígale usted. Y la persona iba y lo decía. Y resulta que cuando él se daba cuenta era que media iglesia lo sabía. Entonces, esas personas demandaron a la persona que se lo confesó y a los pastores de la congregación, porque habían, o sea, una confesión en secreto había sido divulgada. Y de eso, varios casos de la misma manera, o sea, en los Estados Unidos. Entonces, hermano, esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Y yo creo que cuando alguien hace una confesión de algo que haya hecho, o sea, la congregación no tiene por qué saber. Amén. No tiene por qué enterarse. Si en el caso de este lugar los pastores son los que están a cargo de esto, eso es entre ellos. Amén. Y hay algunos que son curiosos. Paz, yo veo que a fulanito de tal no lo están utilizando. ¿Por qué será? Paz, ¿qué está ocurriendo con fulano que ya da esto? ¿Quieren enterarse de la última noticia? No tienen por qué saber nada. Amén. Eso nada más le interesa al Señor y a los pastores. Amén. Sí, porque eso es muy delicado. Mire, cuando yo leí eso en ese libro, yo dije, Padre, tremendo eso. Aunque la Biblia habla que lo que ocurre entre los hermanos, los litigios, debe quedar allí en la iglesia, pero es que ya esas personas no estaban bien y los llevaron a los estrados judiciales, los demandaron y algunos creo que hasta los pusieron presos. Y fueron casos reales, casos reales. Entonces, hermano, eso es mucho cuidado. Si en los tiempos postreros, más adelante, usted es pastor, usted lo llega a colocar Dios en una congregación, tenga pendiente esto, tenga mucho cuidado con esto. Pues si usted está en un liderazgo y de pronto alguien que está a su cargo se le acerca y le comenta algo que le ha sucedido, referente de pronto a sus pecados, los pastores lo tienen que saber. Eso nada más no va a quedar entre usted y la persona, pero de ahí no puede pasar a otro lugar. Amén. Amén, hermano. Mire, Dios me permitió a mí estar en un tiempo allá en el corregimiento de la playa, y bueno, Dios me hizo estar allí y se presentaron como que situaciones así de ese tipo. Yo me acuerdo que un día estando en un devocional en la iglesia, no llegó nadie al devocional. Al devocional llegó la hermana más comunicativa de la congregación. Casualmente. Y bueno, estábamos las dos orando y el Señor estaba ministrando. De pronto cuando terminamos de orar, ella me dice, ay, pastora, yo quiero comentarle algo. Y yo, sí, diga, es que yo tuve un sueño con dos hermanitos aquí que ellos están en alabanza y ellos tienen una relación de noviazgo. Y yo, sí, ¿qué soñaste? Ay, hermano, yo no sé, era algo muy delicado. Yo vi como que ellos habían caído. Y yo, sí. Y entonces, hermana, yo voy a ir a decírselo a ella. Yo dije, no, mija, tranquila. Ya tú me lo compartiste a mí, vamos a orar, a ver qué el Señor me indica, esto. Y hasta ella me dijo algo que me llamó la atención.
ella me dijo, a la niña le están dando unos dolores de cabeza bien fuertes. Y el Señor me decía en el sueño que esos dolores de cabeza le estaban dando por lo que ella había hecho y no había confesado. Yo le dije, bueno, está bien. Bueno, tranquila nena, ven, vamos a orar, vete tranquila para tu casa. Ella se fue. Yo dije, Señor, mira lo que ella me acaba de decir. Tú sabes que ella es la más comunicativa aquí, Señor. Yo no le podía dar credibilidad a ella de lo que estaba diciendo, pero me llama mucho la atención, Señor, porque la niña me dijo los dolores de cabeza que le están dando. Padre, saca a la luz lo que está oculto, Señor. Yo no le voy a ir a preguntar nada a ella. Y yo empecé a orar. Yo que me levanto de orar y viene y llega el novio de la muchacha. Me dice, hermana, yo vengo a decirle algo. Sí, hijo, es que yo quiero que usted me ponga en receso. ¿Y por qué? No, hermana, es que no puedo. Yo digo que no puedo. No, hermana, porque algo. No, Señor, usted me tiene que decir por qué. Y me dice, no, hermana, es que mis padres son pastores. Y si yo cometo algo, se lo confieso a mis padres. A usted no. Y yo dije, a mí no. Pero es que resulta que tú no estás ministrando donde están tus padres de pastores, tú estás ministrando aquí. Y si tú cometiste pecado, me haces el favor y lo confiesas ya. ¿Sabes por qué? Acabó de irse de aquí una hermana que tiene una lengua bien especial. Y yo la detuve. Y empieza ese muchacho a llorar. Y me confesó, mi hermana, vea, cuidado que mi novia, usted cómo va a hablar con ella, no le diga nada porque ella me va a dejar. Yo le dije, bueno, oré por él, le dije, bueno, está bien, tranquilo. El tiempo lo dirá el Señor. No te voy a decir que tanto tiempo de disciplina, el tiempo lo dice el Señor. Yo me fui, regresé y en la noche, viendo que ella no se acercaba al culto, yo le toco la puerta. Ella estaba sola en su casa. Y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has ido al culto? Es que me duele la cabeza, me duele mucho, se me quiere reventar. ¿Y por qué serán esos dolores de cabeza? Yo no sé. Yo fui al médico y el médico no me encuentra nada. Y bueno, te quiero decir algo. Esta mañana se presentó y a ella sí le dije quién era, porque ella sabe cómo es ella. Y me dijo esto y esto. Confiesa tu pecado. Y aparte. No, hermana Nelly, ella no me ha dicho nada, eso fue él que se lo dijo. Yo le dije, ella me lo dijo. Y ¿sabe qué me dijo ella? Que como no te apartes del pecado, se te va a manifestar un tumor y vas a morir. Y ella en ese momento empezó a llorar y se tiró de rodillas y dijo, sí, es verdad. Usted sabe, tenía años de estar en pecado. Y la pastora que estaba antes les había hablado y ellos se lo negaron y así siguieron ministrando. Cuando yo entré allí, no tenía mucho tiempo y yo lo veía y yo decía, yo le digo algo raro a ese muchacho. Y cuando él quería ir a tocar el piano, yo no lo dejaba, yo le decía a otro que lo tocara, pero él no me decía nada. La muchacha me decía, no me use, me decía, pero era eso. Hermano,
quien está en liderazgo, quien está con cargo en medio de la congregación, tiene que pedirle al Señor que le dé discernimiento. Amén. Mire, y eso afecta. ¿Y sabe qué? Cuando yo llegué a ese lugar, o sea, una resequedad espiritual, una cosa bien fea. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban ministrando la alabanza. Y eso estaba ministrando la congregación. Amén. Una contaminación. Apenas ellos fueron, o sea, confesaron y quitaron, eso comenzó a florecer y comenzó a llegar más gente a la congregación y la alabanza cambió. ¿Por qué? Porque había sido limpiado el lugar. Amén. Entonces, miren el efecto que hace. Miren, un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Y miren, de pronto en ese momento, o sea, el tiempo que Dios dio, el que Él quiso, el que Él determinó para la vida de Él. Y yo recuerdo que en una oportunidad pasó con alguien y estaba allí y a mí me dijeron, hermana, hay un hermano que se está metiendo en la casa de una hermana que tiene niños y los vecinos inconversos están diciendo que entre ellos hay algo y que ellos hay algo más que una amistad, que ellos están haciendo algo más. Porque usted siempre como que se cuida de que de pronto de las personas inconversas pueden decir mentiras. Y pues un día estaba así en el culto y le dije a una hermanita que era anciana en la iglesia, le dije, oye Elvira, ¿me vas a acompañar? Y cogimos esos que son unos carritos con el techito. Sí, como un motocar que le llaman. Sí. Entonces nos fuimos y llegamos. El muchacho no pudo entrar, o sea, era un día lluvioso, así como el de hoy. El muchacho no pudo entrar hacia el frente. Y él, ay, no puedo seguir allá porque mira, el terreno estaba flojo. No importa, nosotros quedamos aquí en la esquina. Y nos bajamos. Nosotros nos fuimos caminando despacio, pero no premeditadamente, sino porque el terreno estaba. Cuando yo llego a la ventana, yo le encuentro a ella sentada en las piernas de él. Y yo dije, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bonito se ve. Y ellos se quedaron así. Hermano, nosotros no estamos haciendo nada. Yo no estoy diciendo nada. Yo nada más creo que se ven bonitos. Y hermano, eso fue que después compuesto. Yo le estoy diciendo. Ustedes no son lo que están diciendo. Yo, amiga, yo te pregunto, ¿usted qué hace en las piernas de él sentado? Si no está haciendo nada malo. Usted tiene 3 niños. ¿Qué ejemplo le está dando a ella? Bueno, total, el hombre se enfureció y dijo que se iba de la iglesia. ¿Y sabe qué? ¿Qué dijo después? Que nosotros lo hayamos empujado al pecado. Y los vecinos empezaron a decir, después dijeron, que ya ellos venían desde hacía rato en eso. Pero estaban, ¿qué? Ocultando. Hermano, el estar al frente de una congregación no es fácil. El estar al frente de lo que Dios ha determinado no es fácil. Usted no crea que eso es como color de rosa. Hay momentos de felicidad, hay momentos de gozo, pero hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza y hay momentos en los cuales de pronto usted no espera de alguien que haga algo y lo hace. Amén. Pero cuando Dios limpia, limpia para bien. Cuando Dios limpia, limpia para la gloria de su nombre. ¿Cuánto le damos
fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero darle una tareita para mañana. Suéltela. Que la suelte.